Muy buenos días, espero que se encuentren con la mejor actitud de aprender y de seguir estudiando. Dicen que las personas como Einstein ya nacen siendo genios. No es verdad. Habrá ciertamente quien nazca con una potencialidad mayor, pero si solo nos servimos del 3 o el 4% de nuestra capacidad mental, basta con aprovechar un poco mejor nuestros recursos para conseguir alcanzar o sobrepasar la inteligencia de quien haya nacido con mayor potencialidad. Esta es la diferencia que hace la diferencia. Te invito a que hagamos la diferencia con pocas cosas, pero poco a poco realizar una diferencia ante todos. Vamos a continuar con los algoritmos que hemos estado realizando y algunos ejemplos y ejercicios. Pero antes de eso quiero explicarte una palabra que es pseudocódigo. El pseudocódigo se dice que son los pasos escritos de un algoritmo, lo más cercano al lenguaje de programación. Hasta ahorita nosotros lo que hemos hecho son pasos escritos de un algoritmo, pero cercanos o que cualquier persona humana lo puede entender a través de nuestro lenguaje natural, que es el idioma, el lenguaje español. Cuando hablamos de un lenguaje de programación, bien, pues hay aplicaciones o hay programas especializados que son para desarrollar aplicaciones o software. Esas aplicaciones para desarrollar software tienen un lenguaje de programación. Obviamente nosotros tenemos que aprender ese lenguaje de programación para poder hacer alguna aplicación. Entonces, antes de llevarlo a ese lenguaje de programación, nosotros tenemos que realizar un pseudocódigo. Pseudo significa falso, entonces, de nuestro lenguaje natural, que es el español, lo vamos a llevar a un pseudocódigo para posteriormente poderlo llevar a un lenguaje de programación. Entonces, el pseudocódigo es el intermediario de nuestro lenguaje natural y el código de programación. ¿Por qué tenemos que hacer este pseudocódigo? La idea de hacer este pseudocódigo es que, como hay muchos lenguajes de programación, si yo mi pseudocódigo se lo paso a una persona para que lo programe, esa persona o ese programador lo va a desarrollar en alguna aplicación en la que él se familiarice. Hay varios lenguajes de programación. Vamos a hacer el ejercicio de un algoritmo para sumar dos números, que ya lo hemos realizado anteriormente, pero lo vamos a llevar a un pseudocódigo, a lo más cercano al código de programación. La entrada: conocer el número 1 y conocer el número 2. En los algoritmos, para dar la entrada, necesitamos una palabra que es leer. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer el número 1 y el número 2. Eso es parte del pseudocódigo para llevarlo al código de programación. El proceso, en nuestro caso, aquí en el proceso, pudiéramos decir sumar el número 1 más el número 2 y eso lo vamos a almacenar en suma. En el pseudocódigo simplemente es número 1 más número 2 y se almacena en suma. Si nosotros nos fijamos, los valores que se encuentran a la derecha, número 1 más número 2, se asignan a la variable que está a la izquierda, en este caso es suma. La salida es el resultado de la suma y en el pseudocódigo tenemos una palabra que es escribir y vamos a escribir lo que se almacenó en la variable suma y ese va a ser el resultado. Otro ejemplo es algoritmo para calcular el área de un triángulo. Lo primero que tenemos que hacer es conocer la fórmula. La fórmula es base por altura sobre 2. La entrada es base y altura. Leer, base, altura. Si te fijas ahí en la entrada, en otro caso, debimos de haber puesto conocer la base y conocer la altura. En el pseudocódigo solamente es leer base y altura. El proceso nosotros lo estamos desarrollando de manera escrita para que cualquier persona lo pueda entender, pero en el pseudocódigo solamente se van a poner las fórmulas o procedimientos que se van a hacer a través de las fórmulas. Base por altura se almacena en R, que es el resultado de la multiplicación, y después el resultado se va a dividir entre 2 y eso nos va a dar el resultado del área. En la salida tenemos área del triángulo, que es A, donde se almacenó el área. Y en el pseudocódigo, escribir A, que será la salida.
Vamos a hacer un ejemplo con pseudocódigo. Ejercicio para calcular el perímetro de un cuadrado. Primero debemos de conocer la fórmula. La fórmula es la suma de los cuatro lados o lado por 4. Entonces, ¿cuál será la entrada? Lo primero que requerimos es conocer la distancia de un lado. Conociendo ese valor, en el procedimiento tenemos que hacer la suma de los cuatro lados y almacenarlos en una variable. La entrada es leer L. Enseguida, en el procedimiento es L por 4 y se va a almacenar en R. Y finalmente se va a escribir R. Esto sería nuestro pseudocódigo. En el proceso, L por 4 puede cambiar, dado que nuestra fórmula nos indica que puede ser la suma de los cuatro lados. Entonces pudiera quedar de la siguiente forma el proceso. R es igual a L más L más L más L. Bien, pues espero que con esto se haya entendido lo que es el pseudocódigo y posteriormente seguiremos haciendo algunos ejercicios que nos ayuden a comprenderlo mejor. Nos vemos en el siguiente video y que tengas un excelente día.